Bienvenidos a todos, a todas. Hoy desde Vivitas Historiando tenemos la satisfacción de contar con la presencia de Valeria Alquino. Ella nos va a hablar de las mujeres en el arte. Valeria nació en Buenos Aires, Argentina, doctoranda en Historia, UDAE UNSAM, magíster en Investigación Histórica por la Universidad de San Andrés, licenciada en Artes y profesora universitaria de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Posgrados, Museología, Diseño, Gestión y Planificación de Eventos en Arte Contemporáneo, del Fondo Nacional de las Artes, Fundación PROA y Museo Guggenheim de New York, entre otros. Y especialización en Educación de San Diego, Estados Unidos, en el 2010. Docente titular en prestigiosas instituciones de Buenos Aires, forma parte del equipo docente de la Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes. Colaboró en el área de educación de la Fundación Federico Clem entre 2016 y 2018. Su campo de investigación articula arte y política internacional, estudios culturales y género. Bueno, hoy Valeria nos trae el tema para hablar del artista Graciela Gutiérrez Marx, Dictadura y Memoria. Y ahora sí, bienvenida Valeria, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por invitarme y abrir este espacio de diálogo y debate y de reflexión que me parece fundamental, así que agradecida con ustedes. Antes de ir a compartir información sobre esta figura, me gustaría saber cómo llegaste a esta articulación de historia, política, arte. ¿Cómo fue brevemente tu recorrido? En realidad yo trabajé en un organismo internacional paralelamente a que iba estudiando, dedicado a la difusión de la cultura de los países latinos. Y a partir de eso es que me interesó, ya trabajando en los años 90 en ese contexto, la relación entre el arte y las relaciones internacionales, cómo funcionaba la cultura como un dispositivo de conocimiento entre los países, y no solamente eso, sino que también la cultura era un medio político. Yo trabajaba en un organismo internacional intergubernamental, entonces implicaba una serie de relaciones que tenían que ver con la política internacional de los países miembros. A partir de eso es que yo me empiezo a interesar de mi trabajo en ese tema. Y así hice mi maestría, donde mi abordaje empieza a ser la imagen de la Argentina, de los artistas de la Guerra Fría, después del 45 hasta el 55, y eso coincidía con el peronismo en la Argentina, que no es un dato menor, porque eso implicó todo un cambio y una posición de la Argentina en un contexto que se estaba reformulando, que era un nuevo orden internacional de posguerra, con la figura de Perón, que no es poco. Y bueno, ese desarrollo fue mi primera aproximación, y luego hice una tesis que se trabaja la imagen de Eva Perón como un ícono de la Argentina a nivel internacional, sus imágenes, sus vestidos, su forma, cómo ella llevó adelante esto como figura femenina, construida a partir de un relato político, que desdibujaba realmente quizás quién era ella como figura, ¿no? Sino que como figura pública y cómo se representaba para representar a la Argentina como una patria libre, justa y soberana, que era el ideal de la época. Y bueno, a partir de eso empecé a encontrar cómo operaban, además de todos los intereses políticos, las cuestiones en torno al género, cómo ella estaba limitada por ser mujer a determinados roles, controlados por la Subsecretaría de Informaciones, a la sombra de la figura de Perón, todos los discursos tenían que alabar a Perón, y bueno, entonces a partir de ahí, y qué tipo también de obras artísticas se mandaban junto a ella, ¿no? Acompañaban todo este discurso de la argentinidad, de la nueva Argentina de posguerra. Desde ahí sigo investigando el arte contemporáneo. Yo soy docente de Historia del Arte Argentino del siglo XX, específicamente. Desde ese lugar empiezo a indagar las relaciones durante la dictadura. De este modo
siguiendo la proscripción del peronismo, todo ese desarrollo, es que logro arribar, especialmente a través de una figura que es Edgardo Antonio Vigo, que es representante del arte correo, y a través del arte correo, cómo funcionaba el arte correo como un medio de denuncia y de resistencia durante la dictadura, aparece en mi historia del arte esta figura que es Graciela Gutiérrez Marx, que es una artista de La Plata. Y es interesante por todo este recorrido que me preguntás, Viviana, porque de hecho cuando yo estudié en la Facultad de Historia del Arte, y durante muchos años, e incluso en las cátedras donde yo trabajo, la figura de Graciela Gutiérrez Marx está totalmente invisibilizada, no existe. Está a la sombra de Vigo. Ahora les voy a mostrar un par de cosas, pero no solamente es una artista que se vio marginada por el contexto sociopolítico, sino también por ser mujer, ¿no? Por cuestiones de género. Y entonces ahí podemos observar toda la problemática que atraviesa a las artistas mujeres. Y no quiero decir artistas mujeres como una categoría biológica o esencialista, sino como para diferenciar del resto de las categorías que se usan en la historia del arte. Sí, que parece que cuando hablamos de artistas a veces hablamos de hombres, ¿no? Exacto, porque la forma que tuvo de gestarse la historia del arte dejó de lado la introducción de las artistas mujeres, de la producción que tuvieron las artistas mujeres durante la historia del arte. No es que la pregunta en los años 70 era, ¿qué pasó? ¿No es que no existían las artistas mujeres o es que no se metieron en el relato histórico? Y se llegó a la conclusión de que no estaban inscritas en la historia. No es que no había, sino que no ingresaron en la historia. En 1972, con la segunda ola feminista, hay una autorreflexión de las propias mujeres que se dedican al arte sobre la historia de su propia profesión. Y de ese modo empieza a haber acciones en torno a incorporar a estas artistas que fueron invisibilizadas por la historia, porque si uno ve la historia del arte, es una historia que había sido escrita por hombres. Si bien las mujeres tuvieron muchas restricciones para dedicarse al arte, porque tenía que ver con lo biológico, tenía que ver con lo social. En el Renacimiento, por ejemplo, en el siglo XV, 1400, 1500, los artistas tenían que mudarse a un taller, a vivir en el taller con el maestro. Entonces eso cuestionaba el honor de las mujeres. Entonces las mujeres podían formarse como artistas si tenían las condiciones. Por ejemplo, el padre era un renombrado artista y tenía un taller. Entonces ahí ella se podía formar. Si le ponían un tutor particular, entonces era como cierta, es lo que la historiadora Whitney Chadwick habla de restricciones, como una carrera de obstáculos que tenían las artistas mujeres. No solamente porque se ponía en duda el honor, porque se dedicaba a un trabajo manual, las mujeres no debían hacer trabajos que involucraran, por ejemplo, el comercio, o sea, esas pinturas que después se vendían, estaba mal visto, a no ser que tuvieran un determinado estatus, un determinado marco que las acompañara. Entonces, durante muchos años se creía que las mujeres no habían sido exitosas en ese momento, ¿no? Que les había costado y que eran excepcionales, pero la historia descubre que, las historiadoras sobre todo, que hay artistas muy importantes, como el caso de Sofonis Vanguissola, que es una italiana que forma parte de la corte, termina siendo dama de corte de Isabel de Valois, logrando de esa manera obtener una renta vitalicia para la familia en Cremona, ¿no? Y es una artista muy, muy importante, que es reconocida por Miguel Ángel, que le alienta y le dice que tiene invenciones en sus trabajos. Esto es algo que supera la mera copia. Ella era una artista y eso la empuja en la carrera, pero después cuando entra a la corte deja un poco la pintura para acompañar a
a Isabel de Valois, ¿no? Entonces, como era una artista mujer, después, la época de la Ilustración, cuando la disciplina de la historia del arte se funda como tal, ¿no? Empieza como a correrse. Y hoy los museos lo que están haciendo, Viviana debe saber muy bien, es buscar en la trastienda dónde hay un cuadro de una artista mujer para colgarlo, porque en este momento hay una revisión en torno a eso. Y ahí se ve que no hay tantos, o bien hay muchos que están guardados en malas condiciones, que hay que restaurar porque quedaron ocultos, ¿no? Y bueno, un poco es la historia de Graciela Gutiérrez Marx también. De Graciela, ¿qué nos puedes contar? Bueno, Graciela Gutiérrez Marx es una artista argentina, nació en La Plata, en la ciudad de La Plata, ahí tenemos otra marginalidad más en la historia del arte argentino hasta ahora, que venía centrándose en la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, tanto La Plata como Rosario son tres centros importantes para la historia del arte argentino del siglo XX. En la actualidad la historia del arte se está revisando y hay nuevos estudios sobre otros centros del resto del país como corresponde. Volviendo a Graciela, nace en 1945 y forma parte un grupo de mujeres que empiezan a estudiar, y esto está actualmente relevado por Andrea Giunta en su texto sobre arte feminista, que se pregunta si hay pocas, vieron que hay pocos, como decíamos, cuadros colgados en los museos, porque la pregunta es que, bueno, no habrá tantas artistas, ¿no? Sería como, bueno, hay pocos cuadros porque hay pocas artistas, pero en realidad ella hace un relevamiento y en las universidades, como en el caso de Graciela, que se forma en la Universidad de Bellas Artes de La Plata, y en distintos centros de formación, la mayoría de los alumnos son mujeres. Entonces, las alumnas son mujeres, o alumnes, diríamos, actualmente, entre tantas, en este contexto. Entonces, ella ingresa allí, siendo ya en los años 70, también da clases en el Colegio Nacional de La Plata, es uno de los colegios más prestigiosos que tiene la ciudad, y ahí conoce a Edgardo Antonio Vigo, con quien traba una fuerte amistad y la introduce en el mundo de lo que sería el arte correo. Se vincula también con Horacio Zavala, que la invita a participar en una exposición de sellos de goma, así como administrativos, y ella así participa en lo que se llamó la última exposición de arte correo, que se hace en Buenos Aires. Previamente eso había participado en el Instituto de Itela, en la Galería Lidolay, auguraba muy joven, era escultora, y también a partir de esa relación que les comentaba con Zavala y con Vigo, empieza a disfrutar del tema del papel y de otra cuestión. Hay otro tema que es importante desde el punto de vista de las mujeres, que hace que ella deje la escultura y se empiece a dedicar más a este tipo de trabajos en papel, que es que tiene a su hijo. Y entonces la limita un poco, la limita en el tiempo, en el espacio, la escultura, ella hacía escultura en metal, entonces necesitaba como mucho tiempo y demás, y entonces el nacimiento de su hijo hace que ella se mantenga en estas técnicas. Y participa de esto que se llamó la última exposición de arte correo, en el que vinieron artistas de todo el mundo, muy, muy importante fue, y se llamó última, pero fue la única que se hizo, porque el arte correo, según Vigo, no debía exponerse como tal, como si fuese un arte cualquiera, ¿no? De cuadros, sino que tenía que circular por lo que él llamaba ese circuito marginal de comunicación a distancia. No obstante, bueno, ella participa con esta obra que estamos viendo, que se llama Paz en Pueblo, que es del 75, que es el año de la realización de esta exposición, y hace como una parodia de un ícono mandado a hacer por López Rega. Esta era como una paloma de la paz, pero estaba ensangrentada, ¿no? Y hacía una alusión que no gustó políticamente, y eso trajo como consecuencia que la AAA, la fuerza parapolicial que funcionó durante el tercer gobierno peronista, ya muerto Perón, en el 75,
la censuraran, le hicieran retirar todas las obras y posteriormente incluso la inhabilitan para dar clases en la facultad. Y tiene que, bueno, retrotraer toda su vida al espacio íntimo de su casa. Entonces, vamos a ver que ella lo que hace posteriormente a este episodio que la asusta, ella en el colegio empieza a escuchar que hay represión, y con el golpe del 24 de marzo del 76 siente que no puede seguir haciendo lo que venía haciendo, su compromiso político, todo su desarrollo. Entonces, lo que hace es, en la terraza de su casa, quemar los libros, porque ya se entera que hay alumnos del colegio que fueron secuestrados, que empieza a circular una información sobre lo que sería el terrorismo de Estado instaurado. Entonces quema los libros, en esa terraza hace una fogata de lo que ella supone que la puede comprometer y poner en riesgo. Y con los restos empieza a realizar distintas obras con cajas vacías, con cenizas de esos textos, con restos, como esta soga que ustedes están viendo, ¿no? Hace como construcciones que elaboran el tema del resto, de algo que no está, que fue y que ha pasado por este cambio, ¿no? A partir del fuego, y que al mismo tiempo se vincula con una práctica que fue muy como disciplinadora por parte de la dictadura, que fue la quema de libros, ¿no? Que se transmitían también, se secuestraban libros y se quemaban en actos públicos, se transmitían en los noticieros, y que existía todo un sistema para poder identificar los libros, la gente, qué libros debían prohibirse, qué no. No era algo aleatorio. De hecho, incluso en la lista de libros prohibidos hay un libro que se llama La Cuba Electrolítica, que era un libro de texto para física, química, del secundario, estaba prohibido porque decía la palabra Cuba. Entonces uno piensa, bueno, estas cosas no sabían nada, esto ha circulado bastante, los militares quemaban cualquier cosa, y no era tan así, tenían todo un sistema y todo un operativo, gente que trabajaba, especialista, en determinar qué libros no se podían tener o eran peligrosos, y también se identificaban los profesores en los secundarios que pedían determinados libros. Entonces, toda esta situación lleva a Graciela Gutiérrez Marx a producir esta cantera de libros quemados, porque a partir de eso ella, a lo largo de su obra, va a utilizar estos fragmentos de esa primera quema para realizar distintas instalaciones, o incluso introducirlos, esos restos, en las obras de arte correo. Parecen ser objetos, son objetos realizados con materiales que no serían los tradicionales de la historia del arte, justamente, ¿no? Son materiales marginales, de desecho, pero que contienen dentro toda esa connotación de la fuerza de la ausencia, ¿no? Esa persistencia de algo que se intenta hacer desaparecer, como serían las ideas, aquellas cosas que contienen los libros, pero que resisten a partir de ese fragmento, ¿no? Se transforman, siguen estando ahí, como diciendo, esto formó parte de algo, ¿no? Algo que ahora no está en los relatos de los ausentes, ¿no? Entonces, durante este periodo que ella desarrolla el arte correo, una vez que produce estos libros quemados, estos fragmentos, los empieza a meter en sus obras de arte correo que manda a la red de Mail Artistas, que es un grupo de artistas de todas partes del mundo, como una forma de hacer saber qué cosa estaba pasando en la Argentina. En un momento en el que Argentina decía, acá lo que se está haciendo es una limpieza dentro de lo que era el Plan Cóndor, contra la subversión y demás, un discurso que funcionaba, era funcional, pero que
se había instalado a lo largo de todos esos años y que ya en 1978, con el tema del Mundial, viene la prensa extranjera y pide verificar, ¿no?, qué es lo que está pasando y pide explicaciones. Y se queda, bueno, hay una comisión que viene de derechos humanos para ver qué cosas están pasando y toman testimonios durante muchísimos días para dar cuenta de los atropellos a los derechos de las personas, y especialmente, bueno, esta cuestión de lo que lamentablemente se llamaron los desaparecidos, ¿no? Esto no tiene entidad, esa palabra que usó Viviana recién también. Entonces, Graciela dice que ellos estaban libres bajo palabra de no pronunciar palabra. Logran sobrevivir, se sienten como desaparecidos vivos, porque no podían hacer nada, no podían accionar. En el campo del arte hay toda una vuelta, ¿no?, después de otros artistas que se dedicaban a la, digamos, a la acción, arte más politizado y demás. Algunos dejan de hacer arte y otros vuelven a la pintura al óleo, bien como nítida, muy tradicional, como una forma de protegerse dentro del taller. En el caso de Graciela, va a utilizar el arte correo como una forma de denuncia y de resistencia. Y es una forma que al mismo tiempo, con la amistad que la une a Edgardo Vigo, a Vigo le secuestran rápidamente a su hijo en el secundario. Bueno, permanece hasta el día de hoy desaparecido, ¿no? Y entonces, en ese momento trágico, empiezan a elaborar una estrategia de resistencia que tiene que ver con la estética y con el arte, una forma poética de resistir, que es unir sus identidades como una forma de protección también. Y empiezan a firmar sus trabajos con un nombre conjunto que era G.E. Marx Vigo, uniendo sus dos identidades. De esa manera no se sabía quién hacía la obra, porque era alguien que no existía, pero eran ellos dos. Y al mismo tiempo lo que hacen es plantear la necesidad de un arte colectivo, de un arte sin artistas y sin obras comerciales, sino que tenía que tener otra finalidad, ¿no? Una finalidad social, de concientización. Además de los sobres que les mostré anteriormente, no sé si vuelvo un poco, quizás aquí podemos ver los sobres que están con los sellos postales oficiales. También tienen sellos postales que son apócrifos, hechos por los propios artistas, que van sellándolo. Es una acción poética que hace que, como burla de alguna manera, el control del Estado. Y lo mandan a una artista en otra parte del mundo, ese artista abre la carta, sella el sobre, vuelve a poner, interviene la obra, se la manda a otro artista, y así circula la información por toda la red, que ella entiende como una red de contención para lo que les está pasando. Pero también vamos a encontrar otro tipo de envoltorios, de envases, de mensajes, donde vamos a ver que son muy precarios, son elementos de la vida cotidiana que empiezan a ser formas, estos envases poéticos, donde aparecen mensajes, por ejemplo, con sellos realizados a mano, como vimos antes, para los sellos postales, para incluso las propias estampillas están hechas a mano. En este caso vemos una silueta que dice Pomelo, que era el nombre, uno de los nombres de guerra que usaba el hijo de su amigo Edgardo Vigo. Era una forma de hacer saber y de pedir que desde el contexto internacional los artistas hicieran acciones de denuncia sobre lo que pasaba en la Argentina, ¿no? Este mismo envoltorio tiene múltiples elementos que acompañan. Por ejemplo, la palabra libertad. Tanto Vigo como Graciela Gutiérrez Marx están trabajando desde lo que nosotros denominamos el conceptualismo, y donde la palabra, la forma más del mensaje va a tener mayor peso que los elementos que utilizan, a pesar de que estos elementos a la vez
de la vida cotidiana, de que cualquier persona lo podría tener, invita a pensar que el arte es una disciplina que no requiere de herramientas especiales, ni de, a diferencia de lo que se creía antes, de esos materiales nobles, sino que toda nuestra vida cotidiana puede estar cargada, ¿no?, de esta poética. Van a hacer este tipo de intervenciones, como son unos libritos que hablan, ponen en contraposición la palabra libertad en inglés y cárcel en inglés, ¿no? Van marcando ese contrapunto, y lo mismo va a pasar con la palabra prisión envuelta, inscripta o delimitada por el globo que se utiliza para hacer hablar a los personajes de historietas. También utilizan el elemento que es la plancha perforada para escribir las palabras, lo que se llamaba letraset en ese momento. Y también eso lo que hace es alejar al artista del gesto único, ¿no? Esto de decir, bueno, es obra única de un artista genio y creador, sino que abre el campo a una mayor colaboración. Es un arte colaborativo y que pone en juego la capacidad de todos de poder hacer y participar de la disciplina. El mismo concepto vamos a tener aquí, donde después desplegado vamos a encontrar los restos de los libros, los sellos que hacen entre los dos, los fragmentos del libro además intervenidos de esa cantera de los libros quemados, intervenidos con los sellos realizados por Vigo Marx. Con la vuelta a la democracia, en el 83, cada uno empieza a seguir su camino y Graciela continúa la reivindicación de los derechos humanos en la Argentina. Estamos viendo esta obra que es una intervención también en ese material en cartón, doblado, intervenido, donde observamos que dentro hay una cantidad de cartas, de pequeñas postales blancas, que forman parte de un proyecto mayor que es lo que ella llama el proyecto de Grupo de Familia Reconstrucción del Mito. Entonces pensamos cómo para esta artista, en su condición de mujer, la idea de familia, la idea de maternidad aparece fuertemente, atravesándola en su producción. Y esto lo hace para celebrar el cumpleaños número 75 de su mamá, que se llamaba Blanca, y lo que hace es enviar postales a toda la red de mail artistas y cuenta lo que quiere hacer. Y los invitaba a intervenir esas postales y reenviárselas a la madre para hacerle un regalo ese día. Entonces lo hace tanto para sus compañeros mail artistas como a la gente conocida y allegada a la mamá. Y bueno, ella empieza a recibir esas postales intervenidas y va armándole un sobre con todo ese conjunto de ese proyecto en la que gente que no la conocía forma parte de ese mito familiar. Entonces, lo que hace Graciela Gutiérrez Marx es darle una fuerza a esos lazos que la unieron y que la ayudaron durante el proceso, durante la dictadura, como parte de su familia. Por eso habla del mito de la familia, porque la familia no solamente tenía que ver con los lazos de sangre, sino también con aquellas relaciones que a uno la acompañan. Y ella ahí, en la invitación a participar, lo que dice es que después esto se le iba a mostrar en un pequeño show íntimo. Habla de show cuando nosotros hablamos como de inauguración, ¿no? Y entonces un artista inglés, Kreutzer se llama, manda de vuelta y pide a cambio que todos los que asistan a ese pequeño show íntimo pongan su huella digital en esa misma postal. De ese modo, todo este grupo forma parte de esa misma familia, ¿no? Entonces, la idea de familia, la reconstrucción del mito, va a ir también acompañando esa otra serie de la cantera de los libros quemados, porque ella se posiciona en un lugar en el que unir lazos va de la mano de la búsqueda de aquellos hijos que se están buscando, de reconstruir
también una sociedad que está desmembrada, que ha sido dividida, que ha sido diezmada. Entonces aparece de esta manera. El tesoro original de Mama Blanca, ella va recuperando fotos familiares, va haciendo intervenciones, utiliza los sellos que había creado para trabajar. Entonces hay fotos que van acompañando la vida de Mama Blanca, ¿no? Y esos retazos, quizás de un vestido, quizás de algo que ella fue trabajando, de algún elemento que es cotidiano. Por otro lado, funda una editorial llamada Confusión, con fusión, esta idea de fusionar y también de confundir, un juego de palabras, y son libritos muy precarios que se pueden desplegar. Finalmente, en el 84, hace lo que se llama el tendedero, y esto es muy interesante porque se cruza con otro tendedero mexicano, que es una artista mujer mexicana que también hace un tendedero. La idea de lavar la ropa y tender la ropa, ¿no?, la vincula bastante con esta tradición de lo femenino, de lo que hacían las mujeres. Y el tendedero es una intervención en el espacio público, en la Plaza Dardo Rocha, que está enfrente de la Universidad de La Plata, y ahí ponen unas sogas junto a un grupo, un colectivo de artistas que venían trabajando, acompañando a grupos más carenciados. Entonces, bueno, ella se suma, hacen este tendedero. Es un tendedero de poemas en una primera instancia, y la invitación es que cada uno trajera algo que quisiera colgar allí con un mensaje para la gente, ¿no? La idea es recuperar la memoria, justamente la memoria de la ausencia. La idea de colgar no solamente tiene que ver con la ropa, sino con los despojos, con los restos, con cosas que remiten a esas figuras ausentes, que todavía en el 84, imagínense, se está rearmando, están buscándose ciertos restos. La idea es recomponer la memoria colectiva. Y esto va a pasar desde lo familiar, desde lo íntimo, que ella habla como que ella es una artista de lo mínimo, de lo marginal, a una proyección social mucho más amplia, ¿no? Estas huellas de la ausencia y este tendedero de restos que aluden a esos tendederos. Ella imagina a esos espacios familiares de las familias secuestradas, que quedaron con la ropa tendida y abandonada, ¿no? Esto también lo podemos ver en un artista como Carlos Alonso, que hace Manos Anónimas, en esa serie Manos Anónimas, donde quedan los restos, donde no hay personas, ¿no? Y finalmente, bueno, esta es como la última obra que les voy a mostrar, es una postal que ella hace en el 92, cuando se celebraba en el 1992, en un contexto muy distinto al actual, el encuentro de dos mundos, con respecto al descubrimiento de América, y ella lo que hace es utilizar las cenizas de esa cantera de libros y armar un mapa invertido de Sudamérica también, ¿no? Acá tenemos los restos de sus obras anteriores, que parecieran como huesos y esas formas. Ella habla de biografemas en esta época, ¿no? Todavía, como restos de cosas que están latentes en nuestro pasado, en nuestro ser. Lo que hace aquí es invertir el mapa, cambiando el norte, y la idea es seguir reflexionando sobre estas problemáticas aún no resueltas. Siguió después haciendo obras muy vinculadas al arte correo y también a la pintura. Volvió a la pintura a instancias de su hijo, trabaja bastante con su hijo Martín. Me interesaba rescatar la figura de Graciela Gutiérrez Marx, porque es una artista que ha sido bastante marginada en cuanto a la historia del arte, pero de una obra muy potente y muy intensa, que nos invita a reflexionar y a pensar sobre la historia y sobre, bueno, el pasado reciente tan trágico que tuvo nuestro país. Muy comprometida con lo que vivía en su momento y también en el después, en esta intención de reconstrucción que nos contabas. Sí, desde el momento en que ella hace esa cantera de libros quemados, que quedan los restos, es algo como que no se
no se puede borrar, ¿no? Ese es un espacio que continúa, que vuelve, que intenta reconstruir. Después de eso no puede deshacerse de esos restos. No, exacto. Digo, ¿no? Frente al miedo de la situación, de encontrarse sabiendo que gente conocida, alumnos, otros artistas, otros tipos de personas que estaban militando, estaban desapareciendo, frente al miedo, como decías vos, respecto de qué se podía leer y qué no, voy y quemo, pero no me puedo deshacer de eso que quemé, lo mantengo y de alguna manera lo transformo. Porque de hecho hay una transformación inevitable y que además no se puede deshacer, como bien decís, ¿no? Es imposible. No lo quiero ocultar, pensándolo a nivel sociopolítico, están los restos que están en los pozos y demás. La memoria colectiva, la ausencia, deja un vacío, digamos, no es inexistencia, tiene potencia ese vacío. Me interpela y dice, bueno, acá había algo. Así funciona también el resto en la obra de Graciela Gutiérrez Marx. Creo que se merece ser incluida en los libros de la historia del arte argentino, y que por suerte los últimos años fue invitada a participar de Mujeres Radicales, que fue una exposición que se hizo en Houston, desde un punto de vista situado, desde el punto de vista de lo latinoamericano, con nuestras condiciones, con todo esto, esta carga que trae, no solamente su condición de mujer, sino con todo lo que implicó ser mujer latinoamericana, muy diferente a las luchas feministas, ¿no? Porque las luchas venían también atravesadas desde otro lugar en esos años. ¿Y qué fue de su vida? Sigue viva, vive en La Plata. Para mí es muy importante darle esta visibilidad y que se puedan ver sus obras. Es muy importante que en el 2015 Malva haya comprado la obra, pero también me parece importante que la muestre, porque la tienen en la trastienda. Se ha recorrido bastante, ya desde los museos han cambiado bastante la forma de mostrar las obras de las artistas mujeres. Pero todavía hay un camino a recorrer, ¿no, Viviana? Claro. Sí, es desde otro lado, pensando en mi tesina, que tiene que ver con otro tema, pero no tiene tanto que ver con otro tema, en definitiva, porque yo voy a abordar a los afrodescendientes, son estas huellas como marcas de resistencia a la invisibilización, ¿no? Entonces también está en nosotros, sobre todo en la juventud, que va a tomar esa posta y poder ponerle nombre, visibilidad a tantos artistas que realmente no forman parte de las currículas académicas, de los museos, de espacios culturales, como esta artista tan importante que hoy nos trajo, querida profe, y la verdad es un placer poder conocer su obra. Yo me deleité, se me venía esto de la resistencia y la ternura, ¿no? El miedo y la ternura al ver a su mamá y ese mensaje que ella quiso dar, la verdad que me abrazó mucho. Sí. La verdad es muy profunda, porque desde esa materialidad tan como común, ¿no? Tan cotidiana, y lograr cruzar el sufrimiento con el amor y la fuerza, porque en definitiva es lo que la mantiene a ella, su hijo, su madre, sus vínculos de amistad a la distancia, y que en definitiva es lo que nos mueve, ¿no? El amor, ese sentimiento más genuino, ¿no? El amor, ¿no? Sí, y la lucha. Y la lucha. Y es una lucha que vos mencionás, y que en el contexto del 24 de marzo y demás, hay que reivindicar a la lucha de las mujeres por sus hijos, ¿no? La búsqueda primero de las madres por sus hijos, en un momento en que los maridos les decían que no fueran, ¿no? Y con ellas, cuando uno ve los pañuelos hoy, que habla de pañuelos, en realidad son los pañales. Entonces, identificarse a través del pañal del hijo, gente que nunca en su vida había salido a militar, y entonces, bueno, la transformación es mutua,
¿no? Es a partir del amor a ese hijo y la necesidad de encontrar y a los nietos y lograr las identidades. Y esto creo que en Argentina, gracias a la lucha de estas mujeres, estemos o no de acuerdo con distintas posiciones políticas, creo que supera ampliamente toda esa situación, poder reconocer que somos un país que ha marcado como que marcó un antes y un después en esta situación, ¿no? Es como un modelo, el grupo de antropología forense, que es reconocido en todo el mundo, gracias a la demanda insistente e inclaudicable de estas mamás y abuelas por encontrar la identidad de sus hijos. Y luego, a partir de ellas, todo lo que uno quiera estudiar, ver, pensar, discutir, debatir. Perdón, esto que estás diciendo me hace acordar a videos que he visto en internet de situaciones que están ocurriendo en México hoy a partir de la desaparición de muchas mujeres, en realidad. También hay varones que están desapareciendo y hay grupos de padres, en realidad muchas madres, que salen a terreno con pico y pala para ver si dan con los cuerpos de sus hijos. Es como un trabajo que va más allá de buscarlos desde lo legal, tocando las puertas legales, sino ir a un terreno, a un territorio donde puede ser que los encuentren. Es muy fuerte. Sí, es tremendo. Es muy fuerte. Sí. Esta búsqueda de la verdad permanente, y en eso creo que las mujeres somos como pioneras, únicas, ¿no? Esa fuerza que tenemos innata, ese deseo de justicia y de verdad y de memoria, ¿no? Porque esto hay que hablarlo, como dice Valeria, y hay que transmitirlo porque es parte de lo que somos. Qué lujo, Vivi, que nos dimos hoy, decime. Pero estamos chochas. Ay, bueno, muchas gracias. Más allá de eso, Valeria, también es homenajearte a vos por lo que haces, por difundir, por permitirnos conocer la historia del arte y a estas mujeres. En tu rol de mujer, en tu rol de docente, de profesional, queremos homenajearte también, decirte muchas, muchas gracias y que tengas un hermoso, maravilloso día dentro de que se conmemora por algo triste, pero no importa, también por estas luchas que son tan significativas para nosotras las mujeres latinoamericanas sobre todo. Así que Valeria, eternas gracias por haber estado con nosotras, feliz Día de la Mujer y un abrazo inmenso de Vivitas Historiando. Muchas gracias. Un beso.